¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Hace unos días fuimos sorprendidos gratamente por una noticia que vino de California, de los Estados Unidos, procedente del Chicago Mercantile Exchange, CME, que es una de las bolsas de derivados y de futuros más importantes del mundo y que mueve alrededor de 3.000 millones de dólares de contratos al año. ¿Se imaginan? Es una bolsa muy importante. Y en esa bolsa se ha empezado hace poco a, negociar contratos de futuro de agua, de precios del agua o de contratos vinculados a proyectos del agua en los diferentes valles de California. Es decir, estas transacciones tienen que ver con los precios a los que se suministra el agua en esos valles. Ustedes saben que California es un estado muy grande, es como un país y tiene evidentemente mucha producción agrícola, agroindustrial y exportadora y de abastecimiento para el propio Estados Unidos. Entonces el precio del agua es fundamental. En esta bolsa se negocia cómo manejar este precio en el futuro con contratos derivados y contratos de futuro. Es una noticia muy importante, de las muchas que están empezando a surgir vinculados a temas de medio ambiente, desarrollo sostenible, que es lo que en este momento, preocupa más a los inversionistas. Ya no solamente interesa tener un buen proyecto, que el proyecto sea rentable, que el proyecto genere valor para los accionistas, sino que además que el proyecto sea sostenible, es decir, que cumpla con su objetivo de producir el bien o servicio deseado, pero sin afectar la producción de ese bien y servicio en el futuro para las nuevas generaciones. Eso es el desarrollo sostenible. Entonces la noticia de esta bolsa californiana de que están empezando a ver un índice Nasdaq del agua es sin duda una señal de lo importante que es este tema. Y el agua es vida. El agua y su escasez relativa en el planeta es un tema que en las próximas décadas cada vez será más importante. Este tema nos lleva a una reflexión clave para nosotros, por ejemplo, en el Perú, pero sobre todo para quienes vivimos en Lima y Callao. Lima es una de las pocas ciudades capitales de país en el mundo que viven en un desierto. Una de ellas es el Cairo, que es capital de Egipto y que está también en un desierto, pero tiene un río, el río Nilo, cuya característica es un río caudaloso todo el año, ¿no? En cambio, los ríos que tenemos en Lima y Callao, ¿no? El río Lurín, el río Chillón, el río Rímac, son ríos que solamente son caudalosos en ciertas épocas del año, en la época en que hay lluvia en el lado occidental, en la cordillera, y el agua baja y le genera caudal a los ríos, que son los que alimentan estos valles en Lima, en el departamento, en la región de Lima, no solo en Lima metropolitana. Entonces, ser conscientes de que vivimos en un desierto y que el agua es un recurso escaso que ya se está cotizando en bolsa, y miren la importancia de este tema, es un aspecto fundamental. Como fundamental es entender que sin agua no hay vida. Entonces, por ejemplo, los científicos señalan que para simplemente convencernos, los que todavía no estuviéramos convencidos de que existe vida fuera de la Tierra, del planeta Tierra, simplemente hay que saber que para que haya vida tiene que haber agua. Y junto con el agua tiene que haber condiciones rocosas en el planeta que corresponda y un astro que le dé luz, que le dé energía, ¿no?, al planeta correspondiente. Es decir, las posibilidades de que un planeta como la Tierra, donde vivimos, tenga vida en el sistema, solar, es importante, ¿no? Ya se sabe que hay agua en la Luna, ya se sabe que hay agua en Marte y probablemente lo habrá en otros planetas del sistema solar. Pero el sistema solar es apenas un sistema de los miles de sistemas que hay en la galaxia y que pueden tener tranquilamente un astro brillante que le dé energía, condiciones rocosas y, por supuesto, agua como tal. Entonces, el agua, sea porque lo tenemos ya escaso en la Tierra y en Lima y Callao para no ir muy lejos, o sea porque implica la vida y la posibilidad de vida en otros planetas en la medida en que haya agua y esas condiciones que estamos diciendo, nos debe llevar a la reflexión que tenemos que cuidar el agua que utilizamos. Trae mucho esfuerzo que el agua del otro lado de la cordillera venga acá. Cuesta muy caro traerlo con los trasvases y con todas las tecnologías que suponen
esas represamientos y esa, digamos, agua que viene al lado Pacífico y la podemos almacenar. De esa agua, ¿verdad? Hay que cuidar la cuenca. A lo largo de toda la cuenca tenemos que, digamos, asegurar que haya el debido mantenimiento, que no hayan situaciones de contaminación del agua, sea humana o sea empresarial, minera, por ejemplo, a lo largo de la cuenca. Los que vivimos en las ciudades tenemos que incluir en nuestro pago por el agua un pago a quienes viven en la cuenca para que la cuiden, para que la preserven, para que la descolmaten, si es el caso. Pero además, el cambio climático está produciendo que los nevados ya no cumplan la tarea que cumplían de almacenar agua en sólido, digamos así, y luego en la época de deshielo producir el agua que luego caía hacia las zonas de costa. En consecuencia, hay que también crear almacenes artificiales que hagan las veces del nevado, que ya no cumple su tarea. Y al mismo tiempo hay que traer esa agua a las ciudades, hay que tratarla, hay que potabilizarla, hay que almacenarla, hay que distribuirla adecuadamente y todos los que usamos el agua tenemos que cuidarla, no desperdiciarla. Está de más decir que eso es un aspecto tan importante como cuidarnos la salud, ¿no? Al mismo tiempo, el agua que botamos ya utilizada, que va por el desagüe, se llaman aguas residuales. Hoy día en Lima y Callao ya se tratan en dos plantas, la planta de tratamiento de la Taboada en el Callao y la planta de tratamiento de la Chira en Chorrillos. Y esas aguas residuales hoy están yendo al mar, ya sin contaminación, pero en algún momento vamos a tener que recuperar parte de esas aguas residuales ya tratadas para que las reusemos en la industria, en la agricultura y, ¿por qué no?, en la propia necesidad humana que tenemos de agua, como lo hacen otros países que no tienen la suerte de tener tanta agua disponible como la podemos tener nosotros de la vertiente, digamos, de la cordillera, de la vertiente amazónica, ¿verdad? La mayor parte del agua se va a esa vertiente y muy poca, digamos, agua llega a la parte Pacífico. Entonces, a cuidar el agua ya se cotiza en bolsa, el agua es un elemento de vida. Y nosotros, cada uno de nosotros en nuestra casa, en el uso cotidiano que tenemos del agua, debemos ser conscientes de que el agua es probablemente el recurso más importante en estos tiempos, no solamente para vivir, sino para desarrollar una vida de calidad. Muchas gracias.